1 hora y media, 2 horas máximo. Y pues vamos a adorar a nuestro Dios, a escuchar la palabra de Dios, que Dios nos va a dar ese pasto verde. Amén, hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pues es un día especial, ¿verdad? Amén. Una noche especial, ¿sabes por qué? Porque decía el canto que Dios nos da de su misericordia. Por eso es un día especial. No es un día especial por lo que se festeja en este mundo, sino porque Cristo sigue con nosotros. Porque Cristo está con nosotros. Estamos en una fecha, mi hermano, muy, pues de repente sí especial para mal, pero también estamos en una fecha para bien, mi hermano. ¿Tú sabes qué se festeja el 31 de octubre? Exactamente. Los cristianos, nosotros vivimos y pensamos ¿en qué? En las cosas de Dios. Entonces, antes de decir, es que es Halloween, no, hermano. El 31 de octubre es el día de la Reforma. Estaba platicando con varios de los hermanos de otras denominaciones, hermanos que pues ya han conocen de la palabra. ¿Y qué crees, mi hermano? Que yo me estaba dando cuenta, así a manera como de estudio, de estar observando, yo me estuve dando cuenta, mi hermano, que hay muchos que tienen como que un límite, como que llegaron a un tope y no pueden pasar de ahí. ¿Sabes por qué? Y tengo que decirlo, hermano, porque es parte de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema bien interesante. Yo espero que te animes, hermano. Yo espero que recibas mucho ánimo. Espero que tu corazón está como que decayendo, cansado, como que otra vez. No, venga, se aviva el fuego que hay en ti, el don que hay en ti. Amén. ¿Sabes por qué? Porque esto también es parte de... Si vamos nosotros al libro de los Hechos, mi hermano, y tú observas, corrobóralo, hermano, para que veas que no te estoy echando mentiras, perdón. Al último párrafo, mi hermano, al último punto. Entonces, yo te lo voy a adelantar. Nota que no hay amén. Nótalo. Vea todas las cartas, vea todas y nota que en todos los finales dice amén. Amén, o sea, hasta ahí. Nota que inclusive en Apocalipsis dice amén al final, pero nota que en el libro de los Hechos no dice amén. ¿Por qué crees que no dice amén? La historia continúa, mi hermano. Amén. El libro de los Hechos no ha sido cerrado por Dios hasta que Dios lo decida cerrarlo, entonces dirá amén. Pero entonces nota que eso es muy importante, porque ahí quiero empezar a hablarte de este tema que tengo para el día de hoy. Nota que no dice amén. La historia sigue continuando. Nosotros seguimos siendo parte del libro de los Hechos, mi hermano. ¿Tú sabías que, y sabes, yo creo que sí, hay un libro, el libro de la vida, que está siendo escrito con cada palabra, cada acto bueno y malo que tengamos, ¿verdad? Hay un libro de la vida, hermano. Entonces, todo se sigue escribiendo. El libro de los Hechos estamos estudiando todos los viernes. Entonces, ¿vamos en qué capítulo, mi hermano? Capítulo 13, vamos en el versículo 3. Entonces, qué interesante, mi hermano. ¿Te has dado cuenta de lo que hemos estado viviendo en el Espíritu? De repente Dios nos habla, nos pone las visiones, las imágenes, por medio del corazón nos empieza a hablar, a enseñar, nos empieza a mostrar qué es lo que hay. ¿Te has dado cuenta de eso, mi hermano? Entonces, llegará el día que lleguemos al capítulo 28 y que veamos que hay un punto y seguido, no es un punto final. Si Dios hubiera querido darle un punto final, le hubiera puesto punto, amén, punto, se acabó. Pero no, mi hermano, la historia continúa. Por eso es que te tienes que sentir privilegiado de que tú eres parte del libro de los Hechos. Eres parte de la historia de la iglesia. Así como estamos estudiando lo que hacían los hermanos en ese tiempo, nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros testimonios le van a servir a las generaciones futuras, a las generaciones de tus hijos, de tus nietos, de tus tataranietos, y hasta donde Dios tenga marcado antes de que nos vayamos con Él, o antes de que nos levante del sepulcro.
Dios en su soberanía sabe qué es lo que va a haber con nosotros. Eso a mí me hace privilegiado, interés. Es interesante. El tema de hoy, mi hermano, tal vez tú pensabas, o muchos piensan, o muchos pastores, hay que llevarle la contra, es el día de Halloween. No, mi hermano, que el mundo le dé lo del mundo y nosotros a Dios lo que es de Dios. Vamos a darle lo que es de Dios. ¿Y de qué vamos a hablar, mi hermano? Por eso te decía que si tú sabías que se festejaba. Entonces, precisamente, mi hermano, casi la mayoría de los pastores nota, yo creo que estarás de acuerdo, todos los predicadores que han estado en este púlpito, a donde tú te has congregado, yo creo que tú has de estar de acuerdo, mi hermano, que te han predicado tal vez, ojalá, hasta el libro de los Hechos, hasta el 28, hasta ese punto. ¿O te han predicado algo más de ahí? Nota que ahí es donde nosotros vamos a empezar a predicar, porque no se ha terminado. No terminó todo con la muerte del último de los apóstoles, del apóstol Juan. No, mi hermano, la historia continúa. Hay muchos, muchos los llamamos los héroes de la fe, y para mí, hermano, son hombres también, así como a mí me inspira la historia del apóstol Pablo, me inspira Pedro, lo que hemos estado estudiando, cómo fueron llamados, sus altas, sus bajas. A mí me inspira, hermano, también muchos de los que continuaron con ese legado. Está, por ejemplo, Policarpo, eso ya lo estudiaremos en un momento. Policarpo era uno de los discípulos del apóstol Juan. Tuvo un legado y siguió, y así, mi hermano, hasta estos días estamos ahora nosotros. Entonces, los reconocidos por la Biblia son los apóstoles, pero después de ahí, hermano, no terminó la historia, sigue aún todavía más. Entonces, ya hablaremos más de la iglesia primitiva, pero quiero saltarnos desde ese tiempo, hermano, vamos a saltarnos hasta los años 1500. Porque muchos se quedaron en ese punto, mi hermano, ya no han enseñado. El fundamento está aquí, mi hermano, en este bendito libro, aquí está el fundamento. Pero después de ese punto, la historia ha seguido. ¿Qué ha pasado? ¿Te has preguntado cómo es que este libro puede estar en tu mano? Este libro no podía ni estaba en la mano de nadie, mi hermano. Entonces vamos a ir a la historia. Te quiero hoy hablar, te voy a enseñar cómo se dio a cabo la reforma. Es un tema que a mí, hermano, me dio ánimo, me levantó. Hasta siento que se me enchina la piel de que algo sucede. ¿Sabes por qué, hermano? Me emocionó, me avivó, pero también me aquebrantó, porque este libro, detrás de este libro hay muertes, hay sangre. Por eso cuando alguien no quiere leer este libro, cuando alguien hay celo, hay sentimiento. A los que amamos al Señor, sabemos que la muerte de cada uno de sus siervos, de cada uno de sus discípulos, no fue en vano, porque gracias a ellos, hoy yo puedo tener este libro, este bello libro aquí en mi mano, mi hermano, para yo poder estudiarlo. Entonces, te voy a hablar de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos ha seguido, y eso está en la historia. Todo esto que te voy a hablar, hermano, está documentado en la historia. No creas que me lo inventé, no creas que lo acomodé, no, mi hermano. Todo esto está fundamentado en la historia. Tú puedes ir a internet y buscarlo, ahí lo vas a encontrar, está al alcance de todos, al igual que lo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces es bien interesante, hermano. Hay muchas cosas que para nosotros tal vez nos puedan sonar aburridas, pero en ese tiempo eran una bomba. Y lo único que te puedo decir que cuando hay ignorancia, mi hermano, entonces pasan tantísimas cosas. ¿Qué dice? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Conocimiento de lo que Dios, de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Entonces, a manera de introducción, hermano, te quiero decir, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo van a arrebatar, lo arrebatan. Entonces, te voy a hablar de la Reforma Protestante, mi hermano, es parte de... Alguna vez yo te pregunté, tal vez lo recuerdes. Entonces, vamos a cruzar ese tope donde se han quedado muchos pastores. Esto también se tiene que enseñar en la iglesia cristiana. ¿Por qué nos llamamos protestantes? ¿Por qué nos dicen los protestantes? ¿Por qué tantas cosas? Hermano, alguna vez te pregunté, ¿tú sabes la historia de la iglesia donde estás parado? Pero estoy diciendo la iglesia,
No te estoy hablando de pentecostalismo, no te estoy hablando de bautista, no te estoy hablando de metodistas, de luteranos, no. Te estoy hablando de, ¿tú sabes en qué iglesia estás parado? ¿Dónde estás tú metido? Porque eso es interesante, debes de saber todos esos datos. Punto y aparte, la historia de casa de oración, digámonos. La historia de la iglesia, no. O sea, sí es interesante también eso, pero no, te voy a hablar en general. Basado en la escritura, cruzando ese tope. A muchos pastores, mi hermano, no les gusta, no enseñan esto porque dicen, no, yo solamente enseño pura Biblia. No, hermano, esto va a estar escrito en el libro de la Biblia y puede ayudar a nuestros hermanos, a las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque no se ha terminado. Entonces, muchos no lo enseñan porque les da flojera, hermano. Muchos lo menosprecian. Pero vas a ver, yo no puedo menospreciar lo que pasó en la Reforma porque hubo muertes por este libro. Si ahorita tú puedes ir a una librería cristiana, puedes ir a una feria del libro y puedes comprar infinidad de Biblias, hermano, déjame te digo que antes no se podía. Vamos a ver qué pasó en la Reforma protestante, cómo se fue. Ahora déjame te digo que nosotros, ten este concepto siempre, si algún día te llegan a preguntar, oiga, ¿y ustedes? Nosotros somos una casa de oración, somos una iglesia reformada. Porque las iglesias que no se han reformado es como la iglesia católica. Ellos son los que nos llaman protestantes. Vamos a ver por qué. Isaías 29:13, apúntalo, hermano, para irme y que alcanzar a abarcarlo todo. Isaías 29:13 dice así, Reina Valera. Estos 3 versículos tienen que ver con todo lo que te voy a enseñar. Hoy es una enseñanza más que prédica, es una enseñanza. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso es que lo pisotean a cada rato. Pero ¿qué dice? ¿Quién dice? El Señor. Dios mismo por boca del profeta Isaías dice que su pueblo se acerca solamente de boca. O sea, piensan que Él no sabe lo que está pasando en el interior. Con sus labios lo honra. Oh, Dios mío, aleluya, gloria a Dios, bendito eres, alabanzas a ti. Pero su corazón, Él más que ver nuestra boca, más que escuchar nuestra voz, mi hermano, está viendo lo que está pasando aquí, porque nos delata. Y su temor de mí no es más que un mandamiento. Oh Señor, tú eres el temible. Oh Padre, yo te respeto, te amo. Pero al momento, platicaba algo, por ejemplo, ahorita que venía con el hermanito Pablo. Hay muchas personas que cuando llega el día de culto, hacen eso. Su temor no es más que un mandamiento de hombres. ¿Por qué? Llega el culto, mujeres de faldas largas, hombres de corbata, de camisa, pero nada más se acaba el culto. Yo por ahí tengo una prédica, un día te la voy a traer, se llama Los Transformers. Se transforman. Entonces, tienen su horario de cristianos y cristianas. Bueno, digo, ya hemos hablado de la vestimenta, hemos hablado de todo eso, pero si tú vas a hacer de falda larga, todo el tiempo deberías vestirte así, hermano. Si tú vas a andar, a mí me encanta andar de camisa, no batallo con eso, gracias a Dios. Entonces, deberías de ser así, no nada más a la hora del culto. Es que nada más al Señor. No, venéralo, alábalo y adóralo en todo tiempo. Entonces, eso es verdad. Pero hacen mucho caso y tienen más temor de lo que diga el pastor que lo que diga Dios. Marcos 7:9 dice también, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está el Día de Muertos. A lo mejor nosotros de México no es el Halloween, pero sí es el Día de Muertos. ¿Y cómo es? Dicen cada disparate para justificar el hablar, o más bien el acordeo. No hay nada de malo, hermano, que tú recuerdes a un familiar fallecido. Puede ser tu mamá, tu papá, tu primo, tu tío, un amigo, no lo sé. No hay nada de malo, hermano, que tú lo recuerdes y digas, Señor, gracias por esos momentos que me permitiste vivir con esa persona. Pero se acabó, hermano.
qué curioso y qué ironía. La gente allá afuera no cree en la resurrección, pero sí creen que sus familiares van a venir a comerse lo que les ponen. Qué ironía, ¿verdad? Eso es parte también de la reforma. ¿Qué reforma? Renovar, no tanto renovar, retomar ciertas cosas. Entonces, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No es lo mismo, mi hermano, que Cristo fue a preparar moradas para sus hijos, para nosotros, para todos los que creemos en Él, al que venga mi abuelito del más allá y que me diga: no, te estoy haciendo una mansión allá, hijo. No, tú no te preocupes, aquí es más, vente conmigo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo, pero ¿qué? Tradiciones de hombres, filosofías vanas, huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjate lo que dice esta versión, traducción lenguaje actual: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, entre comillas, porque solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, mas no a Cristo. Aún más que eso, mi hermano, dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. De repente, es que sí es cierto, parece que tiene sentido, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, pero no de Cristo. ¿Recuerdas 3 versículos que te leí, mi hermano? ¿Cuál era el concepto de la época a la que vamos a viajar? Estamos ¿qué? En el 2023. Vamos a transportarnos hasta los años 1500, hermano. ¿Cuál era el contexto en el año 1500 y tanto? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando? Hermano, la iglesia siguió su rumbo, pero nada diferente a estos tiempos. La iglesia empezó a sufrir muchas altas y bajas. Que ponle esto, quítale esto, agrégale esto. No, eso está muy difícil. No, el Cristo sangriento me da miedo. No, algo más fácil. Y empezaron a sufrir muchas cosas. Se empezó a corromper. Quitar y poner, como está diciendo aquí. Cosas por sabiduría humana, para mantener las tradiciones, pero no tenerle respeto al Señor. No adorar, venerar lo que sea, pero no venerar, adorar a Dios. ¿Cuál era el contexto? El contexto de lo que estaba pasando, en lo que te voy a enseñar hoy, era este. Había sacerdotalismo. Los papas y curas prohibieron la Biblia al pueblo. O sea, viaja, muerto, olvídate de que es día de muerto. No, olvídate de todo lo que está aquí. Vamos a viajar a ese tiempo. En ese tiempo, hermano, los papas y curas prohibieron la Biblia al pueblo. Solo el clero, o sea, solamente el papa y su equipo de trabajo podían leer la Biblia, mi hermano. Antes no se podía leer como ahorita. Entonces, solamente el clero podía leerla, y en latín. Ahí hay otro punto. En latín, el idioma de Roma, Estaba prohibida su traducción a la lengua vernácula, o sea, la lengua de cualquiera de nosotros. Esa era la mera, nada más ahí. ¿A manera de qué? Lo que no querían era que la entendieran. Si yo agarraba esta Biblia, yo la agarro en francés, me quedo así. No. Es lógico que la vas a dejar ahí. ¿Qué vas a leer? No la entiendes. Ese era uno de los puntos. Entonces, de manera que ellos eran los únicos poseedores de la aturdida frase. Fíjate, esta es la frase, hermano. Nadie va a Dios si no es por nosotros. ¡Qué blasfemia! ¿Qué dice el Señor en su palabra? Pero bueno, ya sabes, ya identificaste qué versículo derriba eso, ¿verdad? Bueno, en estos tiempos, mi hermano, para ti es fácil. No, eso se derriba. No, hermano. Ahorita tú porque ya veniste aquí, pero tu vida
de Cristo antes de venir a convertido para atrás, no tenías idea de nada. Ahora vete más atrás, hermano, esto no existía. Ahí estaba, pero estaba prohibida. Y aunque tú de repente por ahí te piratearas una, no le entendías. Era complicado en esos tiempos, mi hermano. Entonces, había otra frase que decía: Dios solamente le habla al Papa. Tú dices: ay, no es cierto. No, hermano. No te esponjes, no dejes que tu impulso te aviente, porque es lo que estaba pasando en ese tiempo. Mejor quédate así meditando. Híjoles. O sea, si tú lo empiezas a imaginar como si fuera así, o sea, proyecta la película de lo que está pasando ahí. Esa era la situación de ese tiempo, mi hermano. Otro punto es la corrupción de la iglesia papista romana. El descontento de muchos cristianos con el poder y la riqueza de la iglesia católica, que se había alejado de la sencillez y la pobreza del cristianismo primitivo. Y eso ya lo hemos estudiado en el libro de los Hechos. Todos vendieron sus cosas, pero más de que chusma, tú me caes gordo, no. Se compartía con todos. A ver, hermano fulano, está necesitado, vamos a darle para que pues no batalle, para que pues por lo menos lo necesario, ¿no? Eso se había quitado, hermano. Desde ahí ya había sufrido una corrupción a que ahorita había muchos ricos allí dentro de la iglesia católica, todo ese clero, ellos tenían mucho. Hasta el momento, hermano, no creas que Estados Unidos, déjame te digo que no creas que Estados Unidos es el país más rico del mundo, hermano. El más rico es el Vaticano. A raíz de toda la riqueza que juntó y sigue generando por los feligreses ignorantes que siguen creyendo en las estatuas de yeso. No creen que Dios habla, pero sí creen que la Virgen les habla. Sígueme, soy tu madre. Así de sencillo. No creen que el Espíritu Santo te puede hablar a tu corazón, que te puede hablar tal vez de manera audible el mismo Dios, pero sí creen que viene tu abuelito, tu abuelita y te dice: ven conmigo, hijo, ponme de ofrenda eso que tenías ahí, lo que tanto me gustaba. Pues no es el diablo, hermano, el que te está hablando. O sea, suena feo, suena risa, pero recuerda que son las creencias. Si nosotros nos reímos, hermano, ellos se enojan. Pero la verdad hay que exponerla. Ahora, ten en cuenta, bueno, vamos a seguirle. El descontento, entonces, había ya ricos, ya estaban ya no tanto las clases, no, el que más agarraba, más apañaba dentro de ellos. La iglesia católica poseía grandes extensiones y sigue poseyendo grandes extensiones de tierra. Cobraba impuestos. ¿Te acuerdas de los fariseos? ¡Ay, publicano Mateo, hijo del diablo, cobrador de impuestos! Bueno, aquí ya lo habían agregado. Cobraban diezmo a los fieles y mantenían la jerarquía eclesiástica lujosa. Eso me suena tan conocido como ciertas iglesias de wow, puro lujo. Y no, hermano, si usted quiere hablar con el pastor, tiene que hacer cita y tiene que dar y así, derecha a la flecha, un buen diezmo. Perdón, hermano, aparte de eso, hay iglesias hoy en día hay iglesias, hermano, grandes, donde va mucha gente y les piden el diezmo así. ¿Sabes que los lugares no es como aquí? Que llegas temprano, pues puedes escoger el que tú quieras. No, ahí el que estás adelante es el del billete, hermano. Es el que mejor diezma. Son los mejores lugares. Entonces, fíjate, te hago esta mención porque estamos hablando aquí de la iglesia católica. La iglesia cristiana necesita otra vez el espíritu de la reforma. Entonces, muchos cristianos anhelaban una reforma que devolviera a la iglesia católica de esos tiempos su pureza, más bien a la iglesia, pero en ese tiempo todo lo acaparó la iglesia católica, la pureza y espiritualidad original, como la del libro de los Hechos que estamos estudiando. Otra cosa, mi hermano, que el contexto de ese tiempo era la venta de indulgencias.
La venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica consistía en ofrecer el perdón de pecados a cambio de dinero. Y sigue lo mismo, hermano. John Wycliffe consideraba que esta práctica era una corrupción del mensaje de Dios por la fe. Y sí, eso es la verdad. Y que solo Dios podía perdonar los pecados. Pero la Iglesia Católica decía que no, que nada más el Papa. Entonces, ellos decían que solamente ellos lo podían perdonar por la compra de indulgencias. Había un varón que se llamaba Juan Texel, que dijo esto: en el momento que la moneda caiga en el cofre, en ese momento sale un alma del purgatorio. Y es fácil, mi hermano. El humano quiere lo fácil. Se cree toda, como decía, huecas sutilezas, filosofías, disparates. Todo con tal de hacerlo todo más fácil. No, pues doy un billete, mi abuelito que le pegaba a mi abuelita, que esto y lo otro, pues doy un billete en cuanto caiga la moneda. Gracias, hijo. Es lo que pasaba en esos tiempos, mi hermano. Ese es el contexto de todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero bueno, aquí donde se empieza a poner más bueno, mi hermano. Este es el panorama de esa época. En la década de 1370, mi hermano, Dios levantó a un hombre, un sacerdote católico. Déjame decirte, hermano, que nosotros, todas las denominaciones, Iglesia Metodista, Iglesia Bautista, Iglesia Pentecostal, Iglesia Pentecostés, casas de oración, todos, mi hermano, venimos de esto que te voy a leer. Por eso no es como de que te espantes, no, la Iglesia Católica. No, hermano. A partir de hoy, tu boca se va a callar cuando hables de ellos. Muchas cosas, porque de ahí venimos todos. De ahí se hizo la reforma. Dios levantó un hombre, un sacerdote católico de nombre John Wycliffe, quien produjo 3 obras significativas. La primera, sobre el dominio divino, 1373-74. Apuntó a la autoridad papal. Te lo estoy resumiendo un poquito porque quiero abarcarlo todo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. Y hasta el momento yo tampoco puedo encontrar algo que respalde el por qué el Papa es el Papa. Le beses la mano. Compres los crucifijos que traen de Roma con agua bendita por él, que diga Papa Pancho. Todavía no podemos encontrar eso. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto, o sea, que chocaba y ocultaba la verdadera autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. De repente tú puedes decir, ¿cómo? Hermano, en ese tiempo el Papa tenía un dominio, pero wow. ¿Qué es lo que hizo Wycliffe? Wycliffe, un sacerdote católico de la misma Iglesia Católica, le dijo al Papa que él no tenía autoridad, que la Biblia era la autoridad. ¿Te imaginas eso, mi hermano? Si en estos tiempos puede sonar, se está atreviendo, sáquenlo, quítenlo, en esos tiempos era peor. Por lo menos ya se ha expandido el Evangelio, mi hermano. Ya no todos están tan en pañales, pero aquí recuerda que en la Biblia no existía, sí existía, pero no estaba disponible para que cualquiera la leyera. Esa es una, mi hermano. La segunda obra importante de John Wycliffe era esta, sobre el dominio civil, 75-76, o sea, los siguientes años. Aquí Wycliffe apuntó a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa. John Wycliffe era inglés, era de Inglaterra. Entonces, no vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta. ¡Oh! ¡Santo Dios! Esto se estaba poniendo, pero sí feo, mi hermano. En su tercer trabajo, en el año 78, sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia.
Entonces, le estaba tirando, pero sí duro a la Iglesia Católica, y él era un sacerdote católico. Le estaba tirando duro al Papa, y el Papa era su autoridad. Poderoso es el Señor. A John Wycliffe tuvo dos apodos, mi hermano. Uno era la estrella matutina de la Reforma, y la otra es el maestro de los errores. Fíjate, entonces, una se la apuntaron por sus grandes aportaciones, porque todo vino a repercutir en Lutero, Martín Lutero. Pero antes de Lutero, hermano, la Reforma no se dio en, se levantaron, no. Tardó 200 años aproximadamente, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero más o menos 200 años en darse, desde los años 1300 hasta 1506. Por eso hoy se festejan 506 años de la Reforma. Bueno, ayer. Entonces, los que estaban pues admirados, beneficiados por las obras de Wycliffe, por la obra de Dios, por medio de Wycliffe, le llamaban la estrella matutina de la Reforma. O sea, porque fue la primera que empezó a sacar todo esto. Fue uno de los precursores antes de Martín Lutero. Por eso es importante empezar por este lado. Ahora, pero los malos, el Papa, le decían el maestro de los errores. Fíjate por qué. En 1374 Wycliffe se convirtió en rector de la parroquia de Lüneburg. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra, mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés. Esto es bien interesante. Así, ampliándolo rápido, de manera rápida, llegó un momento que ya habían dos papas, hermano. Un papa así en Inglaterra y otro papa que estaba en Francia. Por eso habla de esta parte. Y toda de que tenía tantas tierras, tanto dinero, seguían exigiendo dinero para poner oposición. Porque el otro papa decía lo que era atacar, él se defendía. Entonces, es curioso todo eso. Se excomulgaron, ¿no? El hijo del diablo, te excomulgo. Como ahora los pastores andan diciéndose. De repente llega un pastor. Escuché una historia que contó el pastor Chuy de otro pastor, que dice que llegó un pastor y que andaba viendo, y pues una iglesia grande, y que dijo un apóstol que no se oye: hermano, Dios me mandó porque necesitas tener mi cobertura. Y que de repente dijo: ok, ¿y eso qué significa o qué? No, pues yo te voy a dar la cobertura, pero tienes que dar $3,000 de inscripción, y después de ahí tienes que darme $2,500 de diezmos. Y se quedó así pensando como de que ¿qué? No, ¿sabes qué? Pues no le entro. El juicio de Dios que va a caer sobre ti. ¿Has visto esos pastores? Hermano, pastor, ore por mí, porque mire, es que me encontré otra iglesia más cerquitas. Pues ahí está la palabra de Dios, quiero ir. Y se te quedan viendo, se ven feo. El juicio de Jehová, si te sales de esta iglesia, va a caer sobre ti, porque yo soy el ungido de Dios. No tienes permiso. Tú naciste aquí y debes de estar aquí. ¿Has escuchado esas posturas, mi hermano? De esos tiempos, mi hermano. Está la otra: pastor, ya no voy a ir. Es que, ¿qué crees? O sea, la ignorancia, precisamente por no leer este libro. Es que no le entiendo las escrituras, por eso tienes que venir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cree, pastor? Me encontré otra iglesia por allá por mi casa. Ay, le explica la palabra bien bonito. Ya desde ahí como que aguas. ¿Por qué? Sí, a ver, hija, ¿y cómo? Sí, no, estoy bien bendecida. ¿Cómo se llaman, hija? ¿De qué iglesia es? Se llaman los Testigos de Jehová. Explican bien bonito, estoy bien bendecida. Nada más quería que supiera, pastor. Y así te vas a encontrar con cada cosa. Hermano, ya no voy ahí, que me encontré unos. Les dicen los mormones, no sé por qué, pero ay, predican bien bonito. Santo Dios. Entonces, Wycliffe aconsejó a su señor local, o sea, como que a su superior, John de Gaunt, que le dijera al parlamento que no cumpliera con eso de darle dinero a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. A la pobreza en este mundo, pero a la riqueza espiritual, hermano. Aquí hay otro dato interesante. Aparte de él estudió en la Universidad de Oxford. Aparte de él ser un sacerdote, había estudiado leyes, sabía de leyes. Por eso ahora,
vamos a juntar esto. Tales opiniones y sus escritos hicieron que Wycliffe se metiera en problemas, por supuesto, y fuera llevado a Londres para responder a los cargos de herejía. Ahora nos pueden acusar de tantas cosas, no pasa de que nos excomulguen. A mí ya me han excomulgado muchos. O sea, un amigo a Robe, se lo conoce al hermano Robe, allá en Ciudad Deportiva. Decía uno que yo le había predicado y siempre me maldecía. Y él le decía: Robe, pídele perdón a la Virgen. Sálvate, el Charlie ya está condenado. Ya me han condenado tantas veces. Me han excomulgado. Me han dicho que ya no presten atención a mis predicaciones porque están mal. Es tan parecido, mi hermano, el papado al pastorado de estos tiempos, que cuando tú, siguiendo de tu corazón sincero, honesto, siguiendo a Dios, empiezas a exponer, no tus ideas, empiezas a exponer la palabra de Dios, ¿y qué te ganas? No, ya no le hagan caso al hermano Juan Carlos, ya se desvió, espíritus engañó, y empiezan a agarrar versos de aquí, todo juntarlo para desacreditarte. Pero como te dije en la prédica pasada, mientras Él no te desacredite, mientras tú tengas el título de lo que tú eres con el don que te dio, te baste y te sobre. A menos que quieras escuchar, y yo no quisiera, hermano, de parte del Señor, bástate mi gracia. Continuamos, mi hermano. La audiencia apenas había comenzado cuando la controversia se avivó en el recinto, todos contra todos, diciendo, así como en el juzgado, así como en la Cámara de Diputados, hermano. Todos contra todos, PRI contra el PAN, PAN contra el PRD, PRD contra el partido, todos contra todos. Como en estos tiempos, mi hermano, cristianos contra cristianos, pentecostales le tiran a bautistas, bautistas le tiran a metodistas, metodistas le tiran a los palos, y así, un revolvedero. Así, mi hermano. Pronto estallaron en una discusión abierta que terminó con la reunión. 3 meses después, el Papa Gregorio XI emitió 5 bulas, 5 decretos, 5 órdenes o edictos de la iglesia contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue llamado el maestro de errores. Ahora, el Wycliffe era un hombre estudiado, hermano, un hombre preparado. Desde los 16 años él había estudiado. ¿Y qué decía estudiar? No estudiaba tonterías, estudiaba la escritura a profundidad. Era un erudito, era un varón de Dios que sabía lo que estaba hablando, no era cualquier cosa. Yo estoy seguro que ni el Papa sabía lo que sabía Wycliffe, pero lo llamaba, él era no solamente era párroco, no sé cómo se pronuncia bien, no solamente era el que estaba ahí en la parroquia, sino también daba clases en la Universidad de Oxford. En aquellos tiempos, todavía algunas universidades de Estados Unidos es la universidad y tienen su propia parroquia aquí, tienen su propio lugar de adoración ahí mismo. Entonces él cumplía esas 2 partes. Entonces, era el maestro y muchos lo admiraban, ¿no? Wycliffe era buen varón poderoso en las escrituras. Pero como a ellos no les convenía, le llamaban, ¿qué? El maestro es un maestro, pero un maestro de errores. No, todo lo contrario. Lo que él estaba exponiendo era lo que Dios quería. Para que nosotros, hermanos, seamos usados de esa manera, necesitamos estar bien conectados con Dios. ¿Te imaginas a Wycliffe que lo llamaron a mandar al juzgado? Al juzgado. En tiempos de que te ibas a la cárcel o te ejecutaban. Eran tiempos complicados. Para poder soportar esa presión, tenías que tener mucho amor por el Señor y ser preparado por el Espíritu Santo. En estos días, ¿no? Porque te cierran la puerta, te hacen caras. Ya no voy a predicar, que me hicieron caras. Poderoso es el Señor. En una audiencia posterior ante el arzobispo en el palacio de Lambeth, Wycliffe respondió: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras. Esa es una de las mayores señales de paz de un auténtico cristiano. No vas a estar preocupado por esto, no. He seguido las Escrituras en todo lo más que he podido. Continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad a las Escrituras. O sea, primero las Escrituras, después la Iglesia. Y así debe de ser siempre, hermano.
Entonces, por eso te digo, ahorita te dices, pues es que sí, ya lo sabemos. Sí, en esos tiempos no lo sabían. Gracias a esto que estaba pasando, hoy tú lo sabes, hoy yo lo sé, hoy lo sabemos, mi hermano. Pero quiero que sepas de dónde venimos. No venimos del chango, ¿eh? Cristo nos hizo. Señor poderoso nos creó. Entonces, esto, por supuesto que no le agradó a Roma, pero debido a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra y a una posterior división en el papado, porque la verdad, mi hermano, el evangelio divide. Poderoso es el Señor. Hoy conocido como el Gran Cisma de 1378, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario y dejó de pastorear. El enemigo lo que va a intentar es callarnos a como dé lugar, con una enfermedad, que te caigas, que te dé chorro, que te dé esto, que te dé aquello. ¿Para qué? Para que te calles. Pero si tú no estás predicando la verdad, ahí te va a dejar que andes por donde quieras, ¿eh? Pero si tú estás predicando la verdad y te están pasando cosas, no te preocupes, el enemigo está intentando callarte, silenciarte, detenerte a como dé lugar. Pero si Cristo contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Pero Wycliffe, ¿tú crees que se detuvo? Un hijo de Dios no se va a detener, mi hermano. Una hija de Dios no se va a detener. Wycliffe no se detuvo y siguió profundizando su estudio de las Escrituras y habló más sobre conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. Más que silenciarlos, el enemigo no sabe cuáles son los planes de Dios y que en las dificultades Dios las aprovecha y que se glorifica. Por eso, entre más difícil sea la situación, tú tranquilo, mi hermano, espérate, porque Dios va a mostrar su gloria, Él se va a glorificar en ti. Entre más complicado y más feo sea. Escribió, entonces tenía tiempo ahora de sobra para escribir y profundizarse en las Escrituras. Escribió contra la doctrina de la transubstanciación. ¿Sabes qué es eso? Es cuando el sacerdote en el culto católico saca ¿cómo se llama? El merolico, el monaguillo. Sale la campanita, sacan la copa, el vino, la hostia, y este es el cuerpo de Cristo. Esa es la transubstanciación. Porque ellos dicen literal, que eso es el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo se transformó en eso. Una cosa es la Santa Cena que nosotros celebramos aquí como algo simbólico, en memoria de Cristo. Pero ellos lo toman como si literalmente el vino es su sangre y la hostia es su cuerpo. Y eso no, hermano. Wycliffe predicó contra eso desde esos años. También desafió las indulgencias, diciendo: para mí es evidente que nuestros prelados, o sea, nuestros superiores, al conceder indulgencias comúnmente blasfeman sobre la sabiduría de Dios. Y es verdad. Y repudió el confesionario. ¿Sabes qué es eso, verdad? Es donde va Chabelita y se va a confesar con Jorge Falcón. Ese es el confesionario. Entonces, también dice, desafió el confesionario. La confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles. ¿De dónde lo sacaron entonces? ¿Por qué lo ponen como que es palabra de Dios? Tradiciones. ¿Ves cómo va tomando con todo esto poder? Esto es testimonio, poder. Los versículos que leímos al principio, santo Dios. En fin, reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe. Confíe totalmente en Cristo. Confía totalmente en Cristo. Confíe por completo en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea su justicia. Eso es lo que debemos enseñar, y aquí lo hemos hecho de muchas maneras. También, mi hermano, es algo parecido a la iglesia cristiana de estos tiempos. ¿Por qué? Porque ahí tenían el confesionario, que di esto, el credo, el salve María, el Ave María y el salve, no recuerdo cómo se llamaba.
Pero los cristianos tienen la oración de fe. Los cristianos tienen, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Nada que ver con la iglesia del libro de los Hechos, y lo hemos estado estudiando. ¿Qué pasó entonces, mi hermano? ¿Quién fue el que torció esto? ¿Qué? La ignorancia de las Escrituras. El que no queremos meternos a las Escrituras. ¿Qué diferencia hay en el confesionario en comprar una indulgencia a que un pastor, un ministro de Dios, un cristiano le diga, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Eso es antibíblico, hermano. Nadie de los apóstoles practicó eso, ya lo hemos platicado. ¿Qué diferencia hay? La iglesia de hoy necesita que regresemos a las sendas antiguas y necesitamos otra vez el espíritu de la reforma. Quitar todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo, hermano, que no soy un personaje tan público como el pastor Chuy Olivares, por ejemplo, como mi pastor, ellos, ¿cómo los atacan? Si tú piensas que no los atacan, no, los atacan, híjoles. Si yo, que no soy tan como ellos, me empiezan a atacar, me mandan a decir cosas, chismes, murmuraciones, que es un hereje, ya se perdió, ya él va a otro rumbo. ¿Todo por qué? Por querer predicar lo que Cristo dijo en su palabra. ¿Qué nos esperamos, mi hermano? Poderoso es el Señor. ¿Te acuerdas de lo último, el número 3, que era sobre la verdad de la Sagrada Escritura, 1378? Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Eso, mi hermano, ¿te acuerdas que estaba prohibido? Wycliffe fue el que, para que Wycliffe tuviera, ahora no nada más es de que tú sepas latín, no, hermano, tienes que saber, tienes que ser un erudito de la Escritura, porque tienes que tener los contextos, como nosotros predicamos aquí, intentamos predicar aquí, lo más fiel a la Escritura, para que no tradujeras palabras que no. ¿Por qué? Porque pueden cambiar totalmente el sentido. Él sabía, tenía todo ese conocimiento para él mismo traducirla. ¿Qué crees que hizo, hermano? Empezó, agarró la Biblia, tenía el tiempo de sobra, empezó a traducir, mi hermano, la Biblia al idioma inglés. ¿Por qué? Era el idioma de ellos. Para que se pudiera ver un avivamiento, tienes que tener la Biblia en tu idioma, si no, ¿cómo la vas a entender? Pero la cosa es de que tú la leas por ti solo, para que no te cuenten. Te encuentres algún día con quien sea de la religión que sea, o ateo, dile, léela por ti solo. Date cuenta de lo que estás leyendo, tú solito. Yo no te voy a decir nada para que luego no digas que te enredé. No, tú solito. Entonces, ¿qué crees, mi hermano? Fue traducida, bueno, él pidió que se tradujera al inglés. No quisieron, él lo empezó a hacer. Años después, en los tiempos de Lutero, hermano, ¿tú sabes quién inventó la imprenta? Era un varón que se apellidaba Gutenberg. Gutenberg, ese varón, mi hermano, inventó la imprenta. ¿Y sabes por qué fue la razón que se inventó la imprenta? Para la impresión de este bendito libro que hoy tenemos aquí. Si Dios permitió que, ahora que se impriman tantas cochinadas, y eso es otro punto y aparte, Dios permitió y le dio sabiduría al hombre para que inventara una imprenta para su palabra. Si Dios permitió el internet y lo permite ahora, no es para que estemos chateando, no es para que estemos haciendo esto, no es para que estemos, es para que prediques la palabra, es para que compartas la palabra. ¿Toma sentido, las maneras de Dios? Poderoso es el Señor. Según la ley católica romana, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía castigada con la muerte, hermano. Al que hacía eso se le castigaba con la muerte. ¿Qué valor se necesita estar lleno de Dios para tener valor y hacer eso? ¿Hacer qué? Lo que Dios te dice que hagas. ¿Qué tal cuando Dios te dice, predícale a tu jefe? Dios viene enojado, me va a correr. ¿Quién es tu proveedor? ¿Tú crees que estás ahí por el trabajo, por tu jefe? Estás ahí porque yo te sostengo. Estás ahí porque yo soy tu proveedor. Yo soy el grande. No, que los que no se nos olviden, hermano. Pero él no se estaba enfrentando como que nada más nos corrieran. Se estaba enfrentando a que lo mataran. Creyendo que cada cristiano debería tener acceso, y eso así es, tener acceso a las Escrituras, pues solo las traducciones estaban en latín disponibles en ese momento y solamente para
los eruditos de la iglesia, solamente para el Papa, sus secuaces. Entonces, comenzó a traducir la Biblia al inglés con la ayuda de su amigo John Purley. La iglesia se opuso, mi hermano, por supuesto, amargamente a ella. Con esta traducción, las escrituras se han vuelto vulgares. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Muchas veces, inclusive los pastores no quieren que te enfoques en la Biblia porque ahí salen varias denominaciones. No quieren que tú vengas al estudio de la Biblia. Muchas denominaciones, digo, no, que estaba, tienen su propia constitución. Tienen sus propios dogmas, como los dogmas de la Iglesia Católica. No quieren que tú vengas a la Biblia, te hablan de tantas cosas, te entretienen con tantas cosas, hermano, porque si tú vienes aquí, se les cae el negocio, se les cae toda la corrupción y todo lo chueco que andan haciendo, disfrazado de ser la obra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? En estos días así es. ¿Por eso qué? No, que no oigan las predicaciones del hermano fulano, que no, está perdido porque si no se nos cae todo. Y se aferran tanto a de que no, es así como dice la iglesia X denominación, es así como está escrito en nuestro credo. Es así, ¿por qué? Porque les derriba todo. Entonces, esos tiempos fueron dificilísimos. Ahora tenemos más libertad, pero eso sigue pasando en estos tiempos, hermano. Entonces, con esta traducción las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles e incluso para las mujeres que quieran leer, que para solamente los eruditos. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? No, es que tú no entiendes, necesitas estudiar como yo para que tú puedas entender lo que dice la escritura. No, mi hermano, sabiendo leer, tú puedes, bien puedes entender lo que Dios quiere decir. Entonces, en aquellos tiempos solamente era como para los que eran bien inteligentes, para los eruditos, para los escogidos del Papa, los escogidos de Dios. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Santo Dios. Wycliffe respondió: los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés, en su idioma. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles en el idioma que ellos lo entendían. Ahora aquí te voy a decir algo. ¿Cómo es lo más correcto, hermano? Que se diga Yeshua, es que Yeshua o Yeshua. O que digamos Jesús. Es sencillo. ¿Cuál es tu idioma? Tan tan. El 31 de octubre, mi hermano, 31 de octubre, internacionalmente países de Europa y América celebran una fiesta satánica dedicada a las huestes de las tinieblas. Sin embargo, el reino de los cielos irrumpía ese festejo con un efecto que cambiaría la vida de millones de personas alrededor del mundo. ¿Por qué? El cielo hace presión y solamente los valientes lo vamos a arrebatar. Así como ellos hacen todo eso que hacen allá afuera, nosotros estamos predicando la verdad. ¿Y cuál es más poderosa? La verdad siempre se va a anteponer a la mentira. Amén. Digo, también te voy a predicar del Halloween para que veas de dónde viene y todo eso, pero es mejor que en este día, en vez de enfocarnos en hablar de su fiesta, nos enfoquemos en lo que pasó, la contra de Dios. En este día se consumó el que todas las mentiras, porque el diablo estaba dentro de la iglesia engañándolos, manteniéndolos todos azorrillados, creyéndose todo lo que diga el Papa. En estos días también está pasando ese mismo espíritu de engaño, tiene azorrillados a todos los de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Por lo que diga su pastor, sin venir a ver lo que dice la Escritura. Poderoso es el Señor. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero martillaba sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Aquí ya nos saltamos hasta 200 años después. Pero ¿cómo empezó todo? Por John Wycliffe. Su acción causó gran furia en el sistema religioso católico. Vamos a ver mucho más de esto cuando veamos los grandes héroes, que aquí le vamos a dar seguimiento.
porque falta John Wycliffe, pero vamos a ampliar más lo que hizo él, John Hus, falta lo que hizo Martín Lutero, pero de una manera más amplia. Entonces, su acción causó gran furia en el sistema religioso católico. A este evento se le llamó el Día de la Reforma Protestante. Lo mismo que estaba ahí dentro de la Iglesia Católica, hermano, pero lo torcido se empezó a enderezar, porque la Iglesia Católica tenía este libro también. Ellos tienen este mismo libro, pero necesitaban estudiarlo de acuerdo a lo que el libro dice, no a la interpretación que ellos le querían dar. Lo mismo que necesita la iglesia cristiana de estos tiempos, que el pastor le diga, que aquí dice que si tú no diezmas te vas a ir al infierno. ¿Quieres bendecir? Festeja mi día, el día del pastor, para que bendíceme, para que Dios te bendiga. No, pastor, ustedes, eso no está en la Biblia. El juicio de Jehová sobre ti, porque yo soy el escogido de Dios. Exactamente lo mismo, mi hermano. Pero las iglesias llenas. Y en los que quieren escuchar la verdad, aquí, luego de aquí, muchos están durmiendo. Muchos están, muchos ya no vienen. Pero bueno, gloria a Dios. Seguimos para terminar, mi hermano. Entonces, Lutero, hay una denominación que se llama la Iglesia Luterana. Cabe mencionar esto. Lutero no fundó esa denominación, ellos se pusieron así. Fíjate lo que dijo Lutero no fundó la iglesia luterana ni planeaba que sus enseñanzas derivaran a una nueva denominación. Expresó su deseo de que eso no ocurriera cuando declaró: ruego porque dejen mi nombre en paz. Lo mismo que diría la Virgen María si le dijeran: dejen mi nombre en paz, déjenme descansar en paz. Si ella pudiera ver todo lo que la Iglesia Católica hace acerca de María, lo mismo diría: dejen mi nombre en paz, no soy yo, es Él. Poderoso nuestro Señor. Ruego porque dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, no se llamen a sí mismos pentecostales, no se llamen a sí mismos bautistas, no se llamen, llámense cristianos, porque fue Él, y la doctrina que nosotros tenemos es la doctrina de Él. Él es el centro, Él es el que debe de estar siempre exaltado. ¿Quién es Lutero? La doctrina no es mía. ¿Yo he sido crucificado por alguien? ¿Cómo podría pues beneficiarme a mí una bolsa miserable de polvo y cenizas y dar mi nombre a los hijos de Cristo? Déjenme, mis queridos amigos, dejen de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Si tan solo las denominaciones pudieran entender eso, fuera a todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. ¿Quién? Cristo Jesús. Sus grados de estudios en la teología hermenéutica y manejo del hebreo y el griego fueron fundamentales, lo mismo que John Wycliffe, para que él pudiera hacer la traducción al inglés. Pero en este caso Lutero hizo la traducción al alemán. Comprendió que las palabras penitencia y abnegación de la religión católica nada tenían que ver con lo que la Biblia enseña. Penitencia. ¿Conoces esa palabra? Haz esto, estás perdonado. Hermano, ayune. Con eso ya, hermano. Límpiese. Cúbrase con la sangre de Cristo. ¿Qué diferencia hay, mi hermano, de eso a lo que estaba pasando? ¿Ves los tiempos que estamos viviendo a la luz de la historia de lo que Dios? Digo, el fundamento está aquí, es un libro sagrado. Pero fíjate lo que está pasando por torcer, por no estudiar, por ignorar. Está grueso, mi hermano, ¿verdad? Está difícil, está complicado la situación que estamos viviendo en estos tiempos también. ¿Por qué? Ese Halloween allá del mundo lo han traído, la iglesia lo están trayendo aquí. Para que no se vayan los hermanitos, disfrácense. Ya me imagino al hermanito Pedro de Frankenstein, a la hermana de esto, todos ahí, alabando al Señor como monstruos, ¿no? No tiene sentido, hermano. Pero es lo que se está haciendo en estos días. Todo para que no se vayan los hermanos, se van a ir, pastor. Vamos a hacer algo. ¿Qué les gusta la disco? Vamos a hacer una discoteca cristiana.
¿no? Ya me imagino los hermanos ahí bailando y viendo el bote. Suena hasta, no sé, hermano. Te voy a pedir que me regales otros 20 minutos para ver si acabo el tema, hermano. ¿Está? ¿Por sabes por qué? Estamos hablando todavía de esos tiempos, pero espérate ahorita que se aplique a México. Entonces, ay, poderoso es el Señor. Nada tenía que ver con la Biblia. Y que la fe, la justificación y la gracia son claves en la salvación eterna de todo individuo. 52 años después, en el año 1569, surge la primera Biblia en castellano. ¡Ah, gloria a Dios! La Biblia del Oso se llama porque todavía está esa versión. Una edición y traducción de Casiodoro de Reina y posteriormente revisada por Cipriano de Valera. ¿Ya lo captaste? Reina Valera. Pero fíjate, hermano, hombres perseguidos ferozmente por la Iglesia Católica. Eso costó que tengas ahora este libro, mi hermano, en tus manos. Que los que la tradujeron, los que tuvieron esa encomienda de parte de Dios, fueran perseguidos ferozmente por la Iglesia Católica. ¿Para qué? Con el fin de que ahora tengamos y podamos estudiar las Escrituras. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios al Señor de los ejércitos, porque por todo eso, por hombres valientes, como tú puedes ser y como nosotros podemos ser, ¿qué ahora? Predicando la palabra. Poderoso es el Señor. 291 años después fue de la traducción Reina Valera en el México. Aquí vamos con México. En el México de 1860 se disputaban una lucha de poderes entre liberales y conservadores. Esto incluía el cambio político, cultural, religioso de la nación. En el caso de la religión, porque tiene que ver, los conservadores luchaban porque el clero, o sea, porque la iglesia siguiera formando parte clave del poder político. ¿Has escuchado que antes, hermano, la iglesia y el Estado estaban juntos? ¿Y quién controlaba a quién? La iglesia controlaba al Estado. Así pasaban aquellos tiempos. Por eso John Wycliffe, ahora sí que él hacía todo eso porque no debían de estar separadas. Cristo hizo esa división de que no se pueden mezclar. Cada quien debe caminar por lo que debe. La política a lo político y las cosas de Dios a lo de Dios. Entonces, esto se empieza a poner más bueno, hermano. Los liberales como José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, Miguel Ramos Arizpe, Melchor Ocampo, Sebastián Lerdo de Tejada, ¿y quién crees? Benito Juárez. ¡Ah, ese era masón! No, espérate, el poderoso ese, no los masones, espérate. Benito Juárez. Pedían una reforma donde el clero católico quedara fuera del poder político. Eso lo puedes ver en cualquier libro de primaria, la Reforma. Y nunca te imaginabas que esto tiene que ver con la Reforma de Martín Lutero y la Reforma de Wycliffe, ¿verdad? Pero sí tuvo que ver. ¿Cómo pasó nuestro país? Espérate con esto, mi hermano. Entonces, es ahí donde por fin las leyes de reforma se inician con Benito Juárez y se oficializa abiertamente con Porfirio Díaz. Por primera vez el protestantismo puede entrar a México. Llegan misioneros ingleses, llegan misioneros de Estados Unidos de Norteamérica. Antes de las leyes de reforma solo existía una religión. Fíjate, esto es curioso este dato, mi hermano. Esa religión era la apostólica, católica, guadalupana. Y esto no es broma, hermano. En las actas civiles del registro civil de ese tiempo, así aparecía. No es como Estados Unidos mexicanos, no. Ahí aparecía, mi hermano, Iglesia Apostólica, Católica, Romana. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ahora nomás vemos el escudo del águila devorando la serpiente y alrededor Estados Unidos mexicanos. No, hermano, ya aparecía Iglesia Católica,
Hasta ni me la aprendí. Apostólica, católica, guadalupana. Imagínate, eso era porque tenía el control de toda la iglesia. Cualquiera puede decir, ¡ay, herejes! ¿Cómo quieren que no? No. Dios sabe por qué las cosas se empezaron a separar. Entonces, qué tremendo está eso. Y hermano, estaba prohibido aquí en México en ese tiempo tener otra religión. Entonces, cuando ya pasa toda la reforma, entonces vienen los misioneros ingleses, misioneros estadounidenses, y empieza entonces el protestantismo. ¿Qué? Protestamos de la corrupción que está, del dominio de la Iglesia Católica. ¿De qué? Protestamos de las indulgencias, protestamos de que el Papa es la autoridad es la palabra de Dios, Cristo es la cabeza de la Iglesia, Cristo es la cabeza de todo. Por eso protestamos de todo eso, por eso somos los protestantes, por eso nos llama protestantes. Poderoso es el Señor. La reforma protestante causó un cisma en el reino de las tinieblas. Por supuesto que iba a provocar un terremoto. Millones de personas hoy tienen una traducción de la Biblia en su propio idioma, gloria a Dios, y reconocen que solo la fe en Jesucristo puede darles la vida eterna. ¿Por qué los perseguidos son los cristianos? ¿Por qué no hay perseguidos católicos? El diablo sabe, ellos están desubando. Salmo 126, 5, 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Si lo hubiéramos leído antes, como que sería medio complicado entenderlo, ¿verdad? Pero con todo este contexto se le puede entender lo que dice este salmo. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, su intención no era dividir la iglesia. La intención de nosotros, hermano, mi intención también, predicando lo más fiel que pueda la palabra de Dios, no es dividir la iglesia, no, sino que la iglesia vuelva a vivir su libertad en Cristo. Ese es el punto. Durante mucho tiempo la lectura de la Biblia estaba destinada solamente a un grupo de elegidos o representantes religiosos. Esta situación trajo como consecuencia un oscurantismo espiritual, ignorancia, abuso y un pueblo alejado de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo ya? Eso es lo que pasa. La Iglesia Católica así está, ellos hacen sus cultos, todo eso, pero están alejados de Dios. ¿Por qué? Por tantas cosas, lo que nos convenga. Te das cuenta de la importancia. Si un día tú, hermano, vas a predicar: hermano, tenemos una célula, hermano Patricio, hermano Pedrito, tenemos una célula, quiero que venga a predicar. Predícales la Biblia, predícales lo que has aprendido de la Biblia. Ya hasta el final, si algo se acopla o dentro del tema puedes ilustrar con tu testimonio, hazlo. Pero primero predique esto. Ahora te das cuenta la importancia de predicar la Escritura. Durante mucho tiempo la lectura de la Biblia solamente era para poquito, hermano. Cuando Lutero llevó el evangelio al vulgo, o sea, al pueblo, en su idioma, dio como resultado un avivamiento o un resurgimiento espiritual. Gente común leía las Sagradas Escrituras en su idioma, o sea, cualquier persona, y así conocer el evangelio de forma directa. En los tiempos de Lutero había mucho analfabetismo, por lo que decidió emprender un proyecto de alfabetización en Alemania. Y así fue como mucha gente aprendió a leer. ¿Y cómo crees que empezaron a aprender a leer? Leyendo la Biblia. Poderoso nuestro Señor. Hoy necesitamos nuevamente regresar al espíritu de la reforma, hermano. Hoy no es analfabetismo de letras, de aprender a leer. Hoy existe un analfabetismo doctrinal, espiritual. Por eso se comen todo lo que les dicen. Gente que se dice o llama cristiana, pero que no lee la Biblia, porque los hay. Viven en la misma ignorancia y obscuridad que en los tiempos de Lutero, en pleno 2023. Algunas características rápido para avanzar, mi hermano. Proponer retomar el espíritu original del cristianismo, de que el catolicismo se había apartado y sigue apartado.
no reconocer la autoridad papal ni eclesiástica para definir a la fe cristiana. Considerar que solo a través de las Sagradas Escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Insta a la traducción de la Biblia a diferentes idiomas y a su lectura e interpretación por clérigos y creyentes. Sostener que la fe es el único camino de salvación de las almas. Las indulgencias y los perdones que otorgaban los sacerdotes no tenían el respaldo del poder divino. Denunciar la corrupción y el comportamiento de muchos de los sacerdotes, yo diría, denunciar el comportamiento y la corrupción de muchos pastores de las iglesias cristianas. Los protestantes criticaron sus privilegios civiles y aseguraron que los sacerdotes no están más cerca de Dios. Yo aseguramos que los sacerdotes no están más cerca de Dios que el resto de los creyentes. Aseguramos que los pastores no están más cerca de Dios, ni son más privilegiados que el resto de los creyentes. Además, suprimieron las jerarquías eclesiásticas y sostuvieron que Jesús fue y es y seguirá siendo el único intermediario entre un individuo y Dios. Hay que suprimir las jerarquías. No, es el pastor, luego sigue el hermano pastor, luego sigue el hermano Pedrito. Y cuidado, se metan con... No, nada. Todos somos iguales delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en otras iglesias que hemos estado? Tal vez los que han estado aquí. No, ahora soy el pastor. ¡Cállate! Porque te puede caer el juicio de Dios por haber mencionado ese un... ¿A poco no? ¿Y qué pasa con los creyentes? Ahí está lo más triste, porque hay algunos que aparentemente predican con alabanza, saben de todo eso, ¿y qué? Obedecen al hombre. ¿Y qué habíamos estudiado en el libro de los Hechos? Cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio de fariseos, que les dijeron: dejen de estar predicando esa doctrina absurda de Jesucristo y la sangre. Juzgar tú. Si es preciso que nosotros obedezcamos al hombre antes que a Dios. ¿Con quién te quedas? Poderoso es el Señor. Hermano, ya para terminar, hay 5 solas en la Reforma. ¿Has escuchado eso? Las 5 solas de la Reforma. Eso también es interesante. Apúntalas. Digo, si tú quieres, yo te paso mi bosquejo, mi hermano, sin problema, ¿eh? Esto es, porque no, eso es mío, nada más Dios me lo dio a mí para que yo lo posea y Él me escogió a mí. No, hermano, si tú quieres que te dé una copia, yo te lo doy con muchísimo gusto. Las 5 solas de la Reforma surgieron hasta el día de hoy, son distintivas de la fe de la Iglesia Cristiana Evangélica Protestante en general. Esto es que la sola Escritura, esto es, hermano, estos son las 5 solas que surgieron a raíz de la Reforma Protestante. 1, sola Escritura. 2, solo Cristo. 3, sola gracia. 4, sola fe. 5, solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas. Ahí, teniendo un estándar, hermano, deberíamos de predicar con esto. Si tú predicas con las 5 solas, tu predicación va a caber en cualquier denominación, y si no la aceptan es porque no son adoradores del Señor. Rápido, la sola Escritura. La palabra de Dios es la Biblia, la única regla de fe y de conducta. Es autoritaria, suficiente, inerrante, clara y necesaria. Eso es la sola Escritura. Apunta estos versículos, pero léelos allá en tu casa. Segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, que son de la sola Escritura. Romanos 5, 14, sola Escritura. Solo Cristo, mi hermano. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay salvación por medio de ningún otro. Apunta los versículos de esta sola. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
Hechos 4:12. Hebreos 4:15. Sola gracia. La sola gracia, mi hermano, es la salvación es solo por gracia de Dios mediante la fe. Aquí los versículos son Efesios 1:7, Romanos 5:8. Vamos 3. 4. La sola fe. La sola fe es la justificación solo por la fe en Cristo. Pero en estos tiempos, hablando de ese punto rápido, no se hace en la iglesia cristiana que solamente por Cristo. Tú tienes que hacer algo. Ofrécele un ayuno, ofrécele algo, cualquier tipo de ritual que suene evangélico para que Dios te justifique. No, hermano. La sola fe es la justificación solamente por la fe en Cristo. Romanos 5:1. Romanos 1:17. Por tiempo ya no lo puedo leer, mi hermano. Efesios 2:8 y 9. De todo, si te atrasa, yo te doy una copia, hermano. Y ahí tengo los versículos ya especificados. Y la última, solo a Dios la gloria. En la salvación, toda la gloria es única, exclusiva y dirigida hacia Dios, puesto que ésta solo se lleva a cabo a través de su voluntad y de su acción. Romanos 11:36. Primera carta a los Corintios 1:31. Primera carta de Pedro 4:11. Apocalipsis 4:11. Solamente para repasar, hermano, las 5 solas de la Reforma Protestante. Vamos a aprendérnoslas. ¿Cuáles? Porque nosotros, Casa Oración, somos una iglesia evangélica reformada. Nosotros aplicamos esto dentro del estilo de predicación. Yo intento siempre mantener ese estándar, hermano. Es por eso que la palabra suena diferente a las predicaciones de otros pastores, de los pastores que se quedaron ¿dónde? Del punto en el libro de los Hechos para acá. Tal vez ni siquiera llegaron a ese punto, hermano. Pero hoy cruzamos ese punto y continuamos con la historia de la iglesia del libro de los Hechos, porque nosotros somos todavía formamos parte de la iglesia de los Hechos. Y somos una iglesia reformada, que ya no practicamos las cosas que se están practicando alrededor. Bendito Dios, no somos más, seguimos siendo igual que nuestros hermanos, pero ayudemos a nuestros hermanos, ayudemos a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están equivocados, con la palabra de Dios. ¿Qué? Porque muchos están aplicando la corrupción, los errores que tocaron en los tiempos de Lutero, de Wycliffe, a la iglesia cristiana. Pastores piensan que son los dueños de la iglesia y que dicen, no, si tú te vas a mi iglesia, entonces el juicio de Dios sobre ti y te va a ir mal porque Dios se queda, como si Dios fuera exclusivo del pastor, hermano. Qué tontería. Y regresan. Ya ves, yo te quise ahorrar todo esto. Digo, puede haber una ocasión, mi hermano, que si tú ¿te acuerdas que platicamos en una predicación cómo salías de la iglesia, razones y causas para salir de la iglesia? Una de las razones por las que tú puedes salir con el consentimiento de ir a una iglesia es que estés en una iglesia con los errores que acabamos de mencionar. Pero si tú estás en una iglesia que está intentando caminar y está pegado, primero, a la palabra de Dios, y segundo, ha sido reformada, que el predicador es reformado, que tiene conocimiento de eso, si te sales, allá tú, mi hermano, allá está el león rugiente. Yo no te voy a decir que te estás saliendo de mi cobertura como si yo estuviera. No, hermano. Pero si tú te sales de una iglesia de Dios, una iglesia que te está predicando la palabra de la manera más fiel que se pueda, en lo que Dios le da al predicador, le da al pastor, te vas a meter en problemas, hermano. Pero ya tú. Suena diferente, ¿verdad? Si tú te sales de la iglesia, entonces no, del juicio de Dios sobre ti por rebelde. No, hermano. Estamos para bendecir, para compartirnos, para alumbrarnos con la luz. ¿Para qué? ¿Qué estudiamos en la imposición de manos el domingo? Para sanar a nuestros hermanos, para bendecir a nuestros hermanos. Estamos para ayudarnos, mi hermano.
Un hermano cae, hay que ayudarlo. No lo comamos. ¿Qué hacen las hienas? ¿Has visto las hienas cuando una está herida? Le llegan todos en montón. Así parece el pueblo de Dios en estos tiempos, mi hermano. Pero nosotros, ¿qué, mi hermano? Seamos fieles seguidores del Señor Jesucristo. Seamos fieles seguidores de las Sagradas Escrituras. Y tengamos siempre presente las 5 solas de la Reforma Protestante. Qué interesante, ¿verdad? ¿Te hubiera gustado que te hubiera hablado de Halloween? Que sepas, pues ya sé que no debo de festejarlo. Pero ¿a poco sabías esto? Ahora sí ya sabes en qué iglesia estás viniendo. Ahora ya sabes en qué iglesia estás poniendo tus pies. Ahora ya sabes en qué iglesia te estás cobijando. En una iglesia de Dios. Una iglesia del Señor. Una iglesia que vamos a hacer todo lo posible para mantener las 5 solas. Sola Escritura. ¿Cuál otra? Solo Cristo. Sola gracia. Sola fe. Solo a Dios la gloria. Las 5 solas de la Reforma. Haz las partes de tu vida, hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios que sí lo alcancé a predicar todo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este? ¿Cuántos dan gracias a Dios por este tema? Bueno, estuvo poderoso. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Todopoderoso, te damos gracias.